alabarle, glorificarle, y sobre todo en este tiempo, en el presente, en el momento de ahora, para aprender de su santa palabra. Y bienaventurados los que pueden llegar, porque, como mencionó y leyó el hermano de Israel, preparación para la conquista. Y en verdad, la preparación para la conquista del reino es aprender de la palabra de Dios. Porque la preparación es a aprender, estar listo. Pero hablando dentro de la milicia, y como sabemos que dentro de nuestra lengua, nuestro lenguaje, pues se le dan definiciones, y vamos a verlo a través de la clase, porque cuando usted analiza y estudia estas clases, pues entonces entiende y encuentra mucha información. A veces la información está debidamente colocada en el tópico, a veces pues volvemos y sabemos que la palabra es revelación. Como cuando nosotros aprendemos en la educación secular, que a veces se nos dan un tópico, pero para buscar una idea central hay que buscar, navegar más allá de lo que leemos, ¿verdad? Pues piensen ustedes lo que es lo espiritual. Por eso es que para la clase del día de hoy, ¿verdad?, dice que es el título La preparación para la conquista. ¿Por qué? Si habla de una conquista, quiere decir que dentro de un proceso militar, la conquista se hace antes de ocupar, ¿verdad? Y sabemos y entendemos, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que conocerla. Porque el general de generales se llama Jesucristo. Y lo envió su Santo Padre, ¿para qué? Para que peleara. Peleó y ganó esa guerra, la guerra espiritual. Nosotros ahora estamos dentro de batallas, pero ya sabemos que Jesucristo, nuestro hermano mayor, primogénito de la resurrección, porque ustedes saben y entienden, y la palabra es bien clara, y dice que Cristo venció la muerte, ¿verdad?, resucitándolo Dios Todopoderoso al tercer día, y hoy está sentado a la diestra, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros tenemos que prepararnos a través de su palabra para poder ¿qué? Recibir y ser partícipe de la ocupación. Porque nosotros vamos a heredar el reino. Quiere decir que cuando nosotros heredamos algo, ya alguien es dueño de ese algo. En este caso, Dios Todopoderoso es el dueño del reino, ¿verdad que sí? Y nos lo va a dar a nosotros. Cuando llegue ese momento, nosotros vamos a recibir lo que ya Cristo luchó y alcanzó a través de su muerte y resurrección. Lo cual nosotros tenemos que prepararnos. ¿Para qué entonces qué? Para ser partícipes y útiles dentro de ese reino. Porque vamos a ocupar, gloria a Dios. Y por eso es que ustedes ven que a través de la lección o a través de la palabra de Dios, la historia, porque la palabra de Dios es revelación, pero también cubre historia dentro de la vida, desde la formación del hombre hasta el día de hoy. Le llamamos en nuestra lengua historia, hechos históricos, que hay gente, o sea, hay intelectuales que han estudiado y muchas veces pues han añadido y le han quitado a la historia de acuerdo al control y la posición financiera de ese momento. Por eso es que ustedes ven que dentro de la palabra de Dios se menciona mucho el imperio griego, porque los griegos ocuparon una época muy importante en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, son los que fueron mayormente trastornaron la historia. Pero no vamos a enseñar historia aquí hoy, ¿verdad?
Vamos a ver desde la ocupación, porque ustedes saben que desde un principio la historia dice bíblicamente que al que Dios llamó y le delegó esa responsabilidad desde un principio fue a Abraham, considerado el padre de la fe. Porque aunque aquí no está escrito, sabemos que todos esos caudillos, todos esos líderes que están en la Biblia, en la vida bíblica, a través de los siglos, no le fue fácil. Porque para usted ocupar un sitio, para usted recibir ese sitio, pues tiene que conquistarlo, como dice la lección, pero a la misma vez también se va a encontrar ¿qué? Obstáculos, oposición. Por lo cual la palabra dice que cuando Abraham llegó, vamos a verlo a través de la historia, pero en algo rápido así, para que ustedes vean, ya habían ¿qué? Tribus, habían pueblos que vivían, que ocupaban esos territorios. Vamos a comenzar, y la palabra dice en Mateo 11:12, ¿qué dice? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y por qué tenemos que estar claros de lo que es un reino? Bueno, para un reino, para nosotros ocupar, adquirir un reino, hay que luchar, hay que pelearlo, ¿verdad? Porque es real, el reino de Dios es real en la tierra una vez que se establezca 100%, y cuando digo 100% porque nosotros estamos en esa búsqueda, estamos en un progreso, porque el poder de Dios es universal. Todo el mundo espiritual reconoce quién es Dios, Jehová de los ejércitos, y a Jesucristo, su santo Hijo, porque le conocen. Y doblan rodillas, dice la palabra, ante Él. Es en la tierra solamente donde nosotros estamos en ese, como se dice, en esa cuerda floja, porque todavía por nuestra dureza de nuestro corazón, duro de servir, no hemos alcanzado el máximo de ese conocimiento que lo da la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros entramos a esa familia extendida, comenzamos a recibir ese conocimiento, esa sabiduría, porque se convierte entonces en sabiduría para entonces ¿qué? Aplicarla. Por eso es que ustedes ven mucha inmadurez dentro de la familia espiritual, porque no crecemos, hermanos. Ustedes verán, si no llegamos a las clases, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo usted va a cobrar por 40 horas si lo que trabajó fue por 1 hora? ¿Cómo usted va a adquirir un doctorado en leyes, en medicina, sin haber ido a una institución de educación que se le llama universidad o colegio, como le quieran llamar? Gloria a Dios. Seamos maduros en nuestra forma de pensar y actuar. Tenemos que crecer, hermanos. Dentro de esta guerra, Dios tiene una logística. Y como dice Conquista, pues yo uso ciertas cositas que se refieren al tema de la conquista. La logística militar de Dios Todopoderoso tenía que establecerla, es un plan que se cumple paso a paso. De la misma manera que Él implementó la logística terrenal a sus caudillos, a sus líderes, desde el comienzo, pues también Él tiene su logística. Y esa logística es de que todos alcancemos el máximo de nuestra redención, que nos preparemos. Y la palabra es la herramienta que Él nos ha establecido para que nosotros podamos ¿qué? Prepararnos. Gloria a Dios. ¿No es acaso cuando usted va a un entrenamiento militar, para aquellos que conocen o no conocen, de que es un proceso? Usted llega inmaduro, comienza un entrenamiento por varios meses, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su preparación que va a adquirir. Son los meses de preparación que tiene que invertir para que entonces así sea que convertido en un soldado y sea parte de ese ejército, de esa milicia.
pero tiene una logística con un plan, ¿verdad? Génesis 1:28. Vamos a Génesis 12:2, ¿qué dice la palabra? Miren, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ustedes ven ahí que ya dice todas las familias de la tierra, y ya tiene un conflicto porque ya dice que a los que bendijeran a Abraham iban a ser ¿qué? Bendecidos. Y a los que los maldijeren iban a ser ¿qué? Maldecidos. Estamos hablando de ya de unas consecuencias, de unas acciones establecidas con un propósito, ¿verdad? En Génesis 11:1, ¿qué dice? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Por qué dice una sola lengua y unas mismas palabras? Porque solamente existía una sola lengua hablada, porque el don dado a los hombres de parte de Dios es que nosotros tenemos que la habilidad de hacer un sonido, pero en este caso se convierte en un proceso vocal, voz. Podemos hablar porque es un don de Dios dado a los hombres, un privilegio que tenemos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pero ¿y por qué dice también unas mismas palabras? Porque durante la época de la Torre de Babel, sabemos y entendemos que había una sola lengua y no había confusión. Y me explico. Ustedes entienden que dentro de un ejemplo en el idioma español, castellano, pues hay una variedad de vocabulario introducido a ese idioma que nosotros le entendemos con un significado diferente. Sencillo. Común aquí. Olla, cardero, cardero, olla, ¿verdad? Todos sabemos qué es un cardero, dependiendo de la región que usted venga. Son regionalismos. ¿Por qué dijo y dice la palabra en tantos siglos atrás? Unas mismas palabras. Ahora, dentro de un mismo idioma, y dije ahora, ¿verdad? Presente. Para ciertos latinoamericanos ahora es más luego. ¿Ve? Es fácil de entender. Y por eso es que ustedes leen tantos libros que confunden. Y por eso es que a veces yo digo aquí, habemos muchos doctores sin haber ido a la escuela de medicina y muchos abogados sin haber ido a la escuela de leyes. Y por eso fue que cuando Dios llamó y preparó a muchos de sus líderes, en este caso como preparó a Moisés y como preparó a Pablo, fueron hombres que los preparó en una educación secular, en lo que nosotros hablamos en la élite del tiempo, la clase alta, la clase privilegiada, para que pudieran adquirir esa información, ese conocimiento dada a esa sociedad supuestamente de alto nivel, para que cuando llegara el tiempo, esos hombres, caudillos, líderes de la conquista, pudieran ser ¿qué? Respetados por todos, por la clase baja, clase media y clase alta, porque ellos entendían y sabían que esos individuos no eran cualquier cosa, que es la inmadurez que a veces nosotros tenemos. Nosotros vemos a veces llegar unos intelectuales con unos títulos, ese es el doctor tal, ese es el abogado tal, y ustedes comenzamos a hacer las acepciones. ¿Por qué? Porque tenemos ya una opinión, sea mal fundada o apropiada, es de acuerdo a su posición de intelectualidad. Y acordémonos que el ser humano tiene el don de inteligencia. Tenga una educación secular o no la tenga, es una creación, es formado por Dios, tiene la habilidad de ser inteligente. Lo único que no ha desarrollado ese tipo de información. Porque un agricultor es un experto, puede tener un doctorado en agricultura,
Sin embargo, no conoce las leyes del sistema judicial o viceversa. Un juez de la Corte Suprema ni siquiera sabe cómo se siembra un árbol de garbanzo. ¿Ves? Cada uno en su lugar. Tenía la tierra una sola lengua, ¿verdad? Ok. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. ¿Por qué traigo estos versos bíblicos a relación de la conquista? Porque estamos hablando, ustedes saben que cuando dice la historia, que cuando Cristóbal llegó a las Américas, un ejemplo, encontró que hombres y mujeres en esta tierra, les llamó indios porque pensó que había llegado a la India, pero ya habían gente aquí. Y ustedes se preguntan y ustedes ven la historia secular, que es lo que yo digo, por eso no le podemos creer a toda la historia, porque la historia se confunde y se aplica de acuerdo a lo que nos conviene el que tenga el control en ese tiempo. Gloria a Dios. Y eso es fácil de entender. Si ustedes estudian historia de Puerto Rico, un ejemplo, establecida, ensayada, escrita por personas que son de esta nación, pues van a cambiar muchas de sus historias, de sus datos, de la información. Entonces una segunda, tercera generación aprende lo que usted le escribieron en ese libro, que no es verdad. Pero es lo que usted cree porque lo escribió el doctor fulano de tal. ¿Ve? Pero la palabra de Dios es perfecta, permanente y eterna. Fue inspirada por Dios, dada a hombres escogidos para que escribieran su santa palabra. No hay confusión en su palabra. Confusión hay en nosotros, que no buscamos revelación. Gloria a Dios. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Todos sabemos y entendemos que comienza esa larga jornada del establecimiento de toda la población mundial. Ustedes se acuerdan que dentro de esa torre de Babel ya era el producto del resultado de los 3 hijos de ¿quién? De Noé. Ustedes saben que durante el diluvio las únicas personas que se salvaron fue Noé, su esposa y sus 3 hijos. Comenzó la ocupación de lo que dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Ustedes ven el plan de Dios? Eso es allá en Génesis 1:28, ya estamos en Génesis 11:28, ¿verdad? Por allá, cuando en Génesis 11, cuando comienza esa gran jornada de los 3 hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. ¿Verdad que sí? Todos entendemos eso, porque a veces nosotros pensamos que todo es lo mismo y se repite. Y yo posiblemente puedo hacer como se dice, un quiz, o sea, un examen rápido, y a veces pensamos que sabemos o son lo mismo todos los días, y yo puedo asegurar que muchos fracasamos el examen, incluyéndome a mí. Pero yo, gracias a Dios, trato de evitar, conservar mis palabras, porque entre menos palabras hay, menos pecados hay, menos errores. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que debemos callar, observar, analizar y hablar cuando tengamos que hablar, ¿verdad? Génesis 16. Los hijos de Cam eran Cus, Mizraim, Fut y Canaán. ¿Por qué menciono los hijos de Cam? Porque ustedes entienden y saben que la maldición cayó sobre el hijo de Noé, de nombre ¿qué? Cam. No cayó, la maldición no fue sobre los otros 2 hijos de Sem, ¿verdad? Y Jafet. Pero ahí comienza una jornada de quién iba a ocupar qué y quién iba a ser quién. Dice la palabra en Génesis 10:15, dice: y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jereseo, al Heveo, al Ambroseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después de
se dispersaron las familias de los cananeos. ¿No es esa tierra la que Dios le promete a Abraham, la tierra de Canaán? ¿Verdad que sí? Pues entonces cuando buscamos la historia, buscamos los principios y las familias, entendemos que el origen de las naciones, ustedes tienen que entender y tenemos que entender que el origen de las naciones se originan de los 3 hijos de Noé. Pero bajo ese patrón, es a Sem que se le da el privilegio de ¿qué? De tener el privilegio de ocupar, de tener el privilegio de ¿qué? De controlar, secundado por su hermano ¿qué? Jafet, ¿verdad? Pero a Cam, por haber cometido el pecado o el error que cometió, que vio la desnudez de su padre, Noé, ¿verdad? Cuando estaba embriagado, pues entonces fueron ¿qué? Fue maldecido él, su hijo, porque Noé al que maldició fue a las generaciones de Cam, a los hijos de Cam. Y por eso es que hay que escudriñar y por eso es que hay que buscar. Y de ahí es que salen todas esas mitologías griegas que los afroamericanos, o sea, que los africanos son condenados a ser esclavos y todas esas mitologías griegas que nosotros inventamos. Porque ustedes sabrán y ustedes saben que el continente de África mayormente casi siempre ha estado bajo ¿qué? Bajo esclavitud. No solamente de la naturaleza, pero también de los hombres. Y los que gobiernan y ejecutan la ley son los blancos. Pero esos otros temas y esos son opiniones debatibles que vuelan, no se arman, no condenan. Pero para que entendamos el origen de esos conflictos, ¿dónde qué? Desde ahí en adelante, ahora cuando comienza el momento de la conquista de esas tierras que ya Dios le va a prometer a Abraham, ya están ocupadas. Porque acuérdense que las generaciones van de siglos a siglos y una generación bajo diferentes definiciones dan diferentes tiempos, épocas, 40, 50, pero una generación bíblica la podemos considerar de 100 años, porque la palabra lo dice, porque una generación quiere decir que es la relación de un padre, un hijo a un nieto. Y sabemos que los hombres, y actualmente, aunque la edad del hombre ha cambiado, pero en la época del Antiguo Testamento, la edad común eran unos de 100, 120, ¿verdad? Entonces una generación considerada de 100 años. Por eso es que ustedes lo van, pues lo tengo ahí, 4 generaciones esclavos en Egipto, 400 años. Génesis 9:25, ahí fue la maldición, ¿verdad? Por eso dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Palabra de Dios, ordenanza de Dios. Y no es que Dios sea injusto, es que nosotros tenemos el conocimiento y la habilidad de hacer ¿qué? El bien y el mal. No tenemos excusas. ¿Ves? Y entendamos que la época, los tiempos van de acuerdo al tiempo de Dios. ¿Por qué digo al tiempo de Dios? Bueno, porque antes de la ley mosaica, que fue cuando entonces Dios le da la ley a Moisés, ¿para qué? Para disciplinar y controlar al pueblo de Israel, pues antes la ley mosaica no era establecida. Estaba la ley de Dios, la que nosotros conocemos hoy. Están esos valores, esas reglas que Dios se las había dado ya a quién, desde un principio a Adán. Que Adán se la pasó a sus hijos y a sus hijos, de tal manera que llegó hasta Noé. Y Noé educó y enseñó a sus hijos. Por eso fue que cuando Noé toma la acción de maldecir a su hijo,
Él conocía las consecuencias. Él conocía las reglas que Dios había establecido. ¿O no es acaso lo que Dios nos ordena que nosotros enseñemos las ordenanzas, los mandamientos? Eso ya siglos después, pero no cambia. A nuestros hijos de los hijos de los hijos. Por eso es que la familia Dios la establece con un plan y un propósito. La institución más antigua establecida con un plan y un propósito ¿de qué? De organizar la población de un pueblo. La familia, la institución que es establecida en todas las naciones, porque todas la conocen, todas se someten, porque somos lo que somos hoy. ¿Por qué? Porque lo hemos heredado de nuestros padres y los padres de sus padres, de generación a generación. Génesis 11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacar y a Harán. ¿Y quién era Taré? Pues el papá de Abraham, ¿verdad? Ya a través de las generaciones. En Génesis 12:1, ahí cuando Dios llama a quién, a Abraham, y le dice, y lo envía a un lugar, a tierras que él no conocía, pero le dijo, sal de tu parentela. Y Abraham comenzó la jornada de aventurar, como se dice, y seguir lo que Dios le había ordenado, dicho en palabras, porque todavía no habían evidencias, todavía no habían pruebas, ¿verdad? Pero Abraham creyó. Dice la historia judía, introduciendo a las historias que añaden o quitan los pueblos, las naciones, que cuando Abraham cogió ese reto de retar y de probarle a un pariente muy allegado a él, que tenía un negocio, y rompió todos los ídolos que el pariente tenía en ese comercio, en ese lugar. Y entonces cuando llegó el pariente le preguntó, dijo, no, fue que pelearon. Entonces ahí el pariente entendió que Abraham era diferente, que Abraham conocía algo, que ellos lo practicaban por practicarlo. Porque el mismo pariente sabía que los ídolos no tenían vida, que los ídolos no hacían nada. Es como así había destruido todo el negocio. Comienza esa historia, es una historia para los judíos, de creencia del judaísmo, ¿verdad? Pero se le añaden esas historias, pero la palabra de Dios es real, es vida, ¿verdad que sí? Génesis 11:31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Entendamos que todavía la tierra no se llama Israel, ¿verdad? Entendamos, por eso es que hay muchas confusiones y entendemos, y a veces comenzamos a hablar de los judíos y comenzamos a llegar a opiniones, pero no nos orientamos de dónde surgen estos nombres, de dónde surgen, porque en la antigüedad todos estos nombres surgen de acuerdo a la región y se le daban los nombres de las regiones a las personas y viceversa. Entonces comenzó todos estos nombres, estas naciones, donde ustedes entienden que a través de las conquistas del hombre terrenal cambian los nombres de los países, cambian los nombres de los pueblos. Por ejemplo, aquí es fácil. Aquí si la comunidad hispana ya conquistó supuestamente, vamos a decir conquistar, por usar ese término que estamos usando hoy, pero ocupando esta ciudad de Camden, comienzan a cambiarle los nombres a las calles. Antes se llamaban Smith, ahora posiblemente se llaman Rivera. Seguimos cambiando. En unos pocos años. Porque no estamos hablando de 100 años, no estamos hablando ni siquiera de una civilización de 100 años. Imagínense aquí cientos de años, cómo ha ido evolucionando.
ido evolucionando los nombres. Y aquí, pues, estamos bien claros, por eso es que cuando nosotros regresamos a la historia geográfica de esas regiones en el Medio Oriente, pues debemos entender que todo está establecido. Y como estamos hablando de la conquista, la palabra dice que ya Dios que repartió las tierras que le pertenecen a las 12 tribus de Israel. Pero no es la clase de hoy, ¿verdad? Génesis 12:5. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ya ustedes ven, y ya yo le mencioné, las tribus que pertenecían a la familia de Canaán, ¿verdad? De Génesis 9:25. Ya eran una multitud de naciones que estaban establecidas ahí en esas tierras, que ya eran dueños supuestamente, porque el único dueño de la tierra, dice la palabra, es Dios Todopoderoso, ¿verdad? Génesis 12:6, ¿qué dice? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:10. Ustedes saben que ya Abraham ya estaba en Egipto, ¿verdad? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ustedes ven eso y si lo comparan con la historia de hoy, ustedes ven que esos problemas siempre han existido en esas áreas. ¿Ustedes ven? ¿Por qué? Pues porque la dureza del hombre ha sido tan pecaminosa que aunque Dios quiera impartir prosperidad, muchas no se dejan ayudar. Están bajo ese proceso, bajo esa maldición. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por su dureza desde el principio, ¿verdad? Y ustedes saben que la palabra dice que desde un principio, por el pecado de Adán, la tierra fue que maldecida. Génesis 12:19. Después que ya Abraham vivía en Egipto, es prosperado de tal manera que cae en conflicto con los residentes de Egipto, con los egipcios, ¿verdad? ¿Pero qué? El pueblo egipcio, o sea, el liderazgo, el faraón, los líderes, permiten que Abraham se vaya, que salga de Egipto, él con su mujer y con todo lo que poseía. Y Abraham salió de Egipto bien, como se dice, establecido supuestamente, económicamente, financieramente en su época, pero también con eso iban los problemas. Con él también iban los sacrificios, las responsabilidades que tenía con ese pueblo, porque él era el líder, pero también tenía que representar ese pueblo, proveerle. Pero también acuérdense en que todas las malas costumbres, los hábitos del pueblo egipcio habían sido ¿qué? Adoptados, aprendidos por los descendientes de Abraham. Gloria a Dios, ¿verdad? Génesis 13:14, ¿qué dice? Y dijo Jehová a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y ustedes ven y dicen, y si queremos contradecir, dice, pero la palabra dice para siempre y esa gente no tiene esas tierras.
Pues seguro la palabra lo dice bien claro. La palabra hay que escudriñarla y conocerla para llegar a conclusiones. Por eso es que a veces llegamos a conclusiones erróneas, porque no conocemos la palabra de Dios. Cuando Dios dice aquí para siempre, eso es un futuro que se va a aplicar cuando llegue ese día, ese gran día de la manifestación de Jesucristo. Y que Jesús regrese a la tierra a recuperar, como se dice, a ocupar lo que es de Él, para administrarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra. ¿Qué sucede? El plan de Dios está establecido. Esas tierras están ahí, por eso es que ustedes ven esos conflictos fuera del otro, en lo espiritual, hablando del plan y propósito de los conflictos entre esas dos naciones. Pero ya esas tierras están repartidas y asignadas para el pueblo de Dios. Y cuando digo en esa área, también en todo lugar. Porque no nos confundamos, porque todos vamos a regresar a nuestras tierras. Todos somos hijos adoptados de Dios por medio de esa fe que tuvo Abraham. Todos aquellos que alcancemos el máximo de nuestra redención, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre el judío, el gentil, entre hombre, o sea, varón y hembra, dice la palabra, ¿verdad que sí? No hay excepción. Pero para entender esos planes, para entender el plan y propósito de Dios, por eso he mencionado y siempre se menciona y siempre se exhorta que tenemos que llegar a las clases, tenemos que aprender de la palabra de Dios para conocer todas esas verdades que están en la palabra. Gloria a Dios. Génesis 14, 18. Después de este conflicto, miren, entonces dice, cuando ustedes saben que durante el problema, mencioné anteriormente, que ya todos los descendientes de Abraham habían aprendido, se habían acostumbrado, habían adoptado todas esas malas costumbres, esas culturas, la moral, todas esas cosas negativas de todas las naciones rebeldes que estaban en contra. Por eso es que cuando Dios llama a Abraham es con un plan, un propósito, y escoge de ese linaje, ¿verdad? Nacional. Porque hay linaje nacional y el linaje celestial, ¿verdad? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que durante la historia Dios habla, la palabra de Dios habla de que cuando al principio, ¿se acuerdan? Cuando llegaron a una área donde Lot y Abraham había unos conflictos entre sus mismos parientes ya, porque ya los pastores estaban peleando por el agua, por las tierras. Entonces Lot decidió por qué, se dejó ver por qué, se dejó ir por qué, por la vista, ¿verdad? Y vio las praderas, vio lo lindo, vio los valles, y dijo, yo voy para allá. O sea, Abraham le dio una opción, tú escoge. Y Lot escogió, Lot se dejó ir por lo que vio, no por lo que iba a venir después, porque él no se lo imaginaba. Pero Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y a veces nuestra vanidad, nuestro egoísmo hace que hagamos decisiones erróneas, hermanos. A veces por nuestra vanidad podemos cometer errores, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues entonces, para hacer la historia larga, corta, surgió la guerra, surgieron guerras, conflictos,
El pecado estaba a tal nivel de que Dios envía ángeles para destruir ¿a qué? A Sodoma y Gomorra. Y destruye esas naciones con áreas adyacentes que no tienen herencia. Fueron destruidas por siempre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué sucede? Pues durante todo ese proceso, ustedes entienden que hubieron esos conflictos y no estoy elaborando en ellos porque volvemos a repetir, cada día tiene su clase, ¿verdad? ¿Qué sucede? En Génesis 15:13 dice, miren, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza, que fue lo que mencioné, ¿verdad? En Génesis 15:16, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham en Génesis 15:18, diciendo a tus descendencias daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cananeos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y ustedes ven que todos esos nombres hoy no existen. ¿Por qué? Porque van evolucionando los nombres de esas tierras. Y algunos que otros todavía permanecen, pero la mayor parte de esas naciones, de esos nombres han ¿qué? Cambiado, pero siguen siendo las mismas familias, del mismo linaje, el mismo grupo étnico. Génesis 16:10. Ustedes saben que los conflictos continúan. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Porque ustedes saben que el conflicto, que es la alegoría de Sara y Agar, que representa los dos pueblos, las dos naciones, ¿verdad? De los salvos, o sea, de los libres y no libres. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido un plan desde un principio. Y para que nosotros podamos entender y ver, y a través de la historia de la palabra de Dios, todas esas tierras ya estaban ocupadas, pero estaban ocupadas por pueblos que eran rebeldes, enemigos de Dios. Y como Abraham, que ya había sido seleccionado por Dios, ¿para qué? Para que sea el padre de la fe, el padre de todos aquellos, de todos nosotros que creemos, que confesamos y recibimos la promesa de Dios, el nuevo nacer, el pacto. Gloria a Dios. Y esa alegoría, ¿verdad? En 16:12, ¿qué dice? Y él será, en el 16:10 es el conflicto, y ahí está hablando de Ismael, que es el primer hijo que tiene Abraham, pero de una acción que después que viene la ley mosaica, pues se considera que adulterio, concubinato, todos esos nombres que se le dan, ¿verdad? Pero en aquel entonces, pues no le era culpable por su acción, porque ocurrió antes de la ley, era plan de Dios. Pero es otro tema, otra clase para explicar, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nace Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa iba a venir después. Pero al igual que Abraham y Sara, pues no caían en tiempo, no entendían, porque estaban creciendo y conociendo el plan de Dios. Y Abraham estaba conociendo el plan de Dios.
Acuérdense que era un proceso hasta que alcanzó el máximo, ¿verdad? En Génesis 16:12 que dice, y él será hombre fiero. Tenemos conocimiento, pero no lo aplicamos, que nunca crecemos. ¿Por qué? Porque somos oyentes pasivos. Y termina la clase, ¿de qué se habló? No se acuerdan. Porque somos pasivos. No somos activos. Y activo es que usted reta lo que oye, usted lo analiza. Porque yo me puedo equivocar, todos podemos equivocar. Por eso es que la palabra debe ser que la que está escrita. ¿Qué sucede? Pero dentro de la lectura podemos invertir, hablar. Entonces usted se da cuenta si lo que se dijo fue correcto, lo que se pronunció fue correcto o fue incorrecto. Pero eso no salva ni condena. Y no podemos apuntar, el hermano no pronunció, no habla con la S, no habla con la P. Hermano, vamos a crecer. Gloria a Dios. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré, ustedes ven ahora que dice plural, naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Por qué naciones en plural? Porque bajo el mundo linaje nacional, terrenal, hay naciones, diferentes, multitudes de naciones, ¿verdad? Muchos conocemos muchas naciones. Estados Unidos es una nación. Rusia es una nación. Pero de la misma manera, por eso es que la tierra, y yo mencioné anteriormente, que si ustedes buscan la historia a través de los siglos de la raza humana, la tierra no es de nadie, hermano. Porque ustedes buscan los imperios que comenzaron desde la Torre de Babel, porque ahí es que comienzan, o sea, cuando comienzan los más fuertes, los que oprimen, tomaron ventaja de los más débiles y comenzaron a formar, ¿qué? Los imperios. Y esos imperios fueron, ¿qué? Evolucionando, tomando control. Ustedes ven el imperio persa, el imperio romano, el imperio inglés, España, no tanto tiempo atrás. Y actualmente este imperio, el de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero estos imperios dejan de ser imperios, caen. El imperio chino, y por ahí multitudes de imperios que dejaron de ser imperios, hermano. ¿Por qué? Porque el control lo tiene Dios. Y la tierra es de Dios. Y la da por heredad a sus hijos cuando llegue el momento, dice la palabra. Por lo tanto, pues nosotros no tenemos que hacernos la vida imposible de tratar de conquistar algo que es ficticio. Porque ni siquiera podemos controlar lo que poseemos, porque lo que poseemos temporalmente ni es de nosotros, porque el gobierno, que se llama gobierno, es un sistema que controla, ¿verdad? Entonces, si usted no paga al gobierno lo que ellos han decidido por su experiencia, su voluntad propia, por sus leyes que han establecido, si usted no paga, se lo quitan, se lo confiscan, ¿verdad que sí? Entonces ya no es tuyo, lo que usted decía que era suyo. Herencia, lo mismo cuando dice heredamos de nuestros padres. Temporalmente estamos heredando, pero esas heredades pasan, porque moremos, te muere, sus hijos, si no tiene hijos, que estamos hablando de otras leyes, las leyes de las heredades, que las voy a cubrir en vuelo de pájaro, pero para que entendamos. Génesis 21:5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años, hermano. Y ahí Abraham se convirtió papá.
Porque anteriormente ustedes se acuerdan que él no dudaba esa gran, como se dice, responsabilidad que Dios le había dicho. Tú vas a tener un hijo. Él lo dudó, o sea, él no lo creía. Pensó que iba a ser su mayordomo que él tenía en ese tiempo. Entonces Sarai en ese sentido, porque el nombre era Sarai, no era Sara. Después cambia su nombre, ¿verdad? ¿Qué sucede? Es cuando tiene a Ismael por parte de su esclava. Pero ahora no. Ahora es Sarai que se va a convertir Sara, ¿verdad? Tiene su propio hijo. Y ese hijo se llama ¿qué? Y se llamaría Isaac, ¿verdad que sí? Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y ya lo mencioné, lo cubrí anteriormente, que es la alegoría, ¿verdad?, de Gálatas 4:22, porque Dios tiene ese plan. ¿Por qué? Porque no podía ser Ismael, porque acuérdense que bajo la ley, o sea, bajo el patrón bíblico, el primogénito es el que hereda, es el que tiene la autoridad que recibe del Padre. En este caso, Ismael era el primogénito, pero no era legítimo. Era hijo de la esclava, o sea, de la sirvienta de Sarai, el cual era hijo de Abraham, y por eso es que dice la palabra aquí, y mencioné anteriormente, que también los árabes iban a heredar, porque son hijos de Abraham, y por promesa de Dios, son descendientes de Abraham. Pero no es en la carne que se hereda, sino en el espíritu, y por eso es que Abraham es el padre de la fe, y por eso es que ustedes ven que las tres religiones mundiales que controlan mayormente la humanidad, las tres confiesan y reconocen a Abraham como padre de la fe. Pues seguro, si son los principios bíblicos que Dios estableció, que a través de los siglos, como mencionamos, desde allá, desde la Torre de Babel hasta que Cristóbal Colón llegó a América, es el mismo patrón, hermanos, es las mismas familias, siglos y siglos más tarde. Pero por eso nosotros continuamos practicando nuestras costumbres, y a través de los regionalismos de las áreas pues vamos cambiando ciertas cosas, pero muchas de las cosas que ustedes ven y notan en nuestras culturas son semejantes. Si ustedes se remontan y regresan a España, ustedes van a encontrar muchas de nuestras costumbres son de ellos. Pero antes de España, de los árabes que ocuparon España por unos 800 años. ¿Ves? Pero esa es la historia secular. ¿Por qué usted dice, adiós, esos árabes se parecen a nosotros? No, nosotros nos parecemos a ellos, porque ellos estuvieron primero. Pero nosotros vamos observando y vamos mezclando. Y por eso es que ustedes ven que la mezcla, de acuerdo a cómo nuestros hijos o cómo nos hemos mezclado, pues vamos buscando, por ejemplo, el color de la tez de nuestra piel, y así el cabello, y así multitudes y multitudes, porque los genes son los mismos, hermanos. Es el mismo patrón. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ve? Ya Abraham había recibido esa bendición desde antes, desde la circuncisión, porque sabemos que la circuncisión, esto era una señal, eran ritos establecidos por Dios desde un principio, como muchos de los otros ritos, hasta que llegara el máximo de la perfección, el máximo del sacrificio, su amado Hijo,
Jesucristo, al cual Él entregó por amor para que seamos ¿qué? Redimidos y libres del pecado. Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y al que verdaderamente el Hijo del Hombre libertase, será verdaderamente libre. Esa es la verdadera conquista para ocupar lo que vamos a recibir, hermanos. Conocer a Jesucristo. Conocer quién es el Dios Todopoderoso. Y dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo nos trae día tras día. Por eso es que hay que orar y buscar esa revelación día tras día. Y dice Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncisos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Por eso es que la ignorancia de nosotros, la inmadurez a veces, nos coloca a sentir como un tipo de envidia, usando ese término, que si los judíos, que si los judíos, que si los judíos. Por eso es que ustedes ven que la persecución a los judíos por las naciones ha sido siempre masiva. Siempre han sido perseguidos, siempre han sido ¿qué? Pero es porque también ellos tienen que pagar un precio por lo que hicieron. Porque fue a ellos que Dios le encomendó, le dio la oportunidad de conocer directamente, sin duda alguna, evidencias indubitables, quién es Jesucristo, su amado Hijo, que nació entre ese linaje que Él estableció. Que todos entendemos que vienen de quién, de los nietos, del nieto de Abraham, Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando el nombre de Jacob fue cambiado ¿a qué? A Israel. La nación de Israel que solamente duró por unos 3 gobiernos, el de Saúl, David y Salomón. Y después de eso se dividió el imperio de Israel. Se dividieron las tribus. Hasta el día de hoy. Otro imperio que surgió y cayó. Porque acuérdense que los imperios son naciones, una nación que controla mayoría de otras naciones. Que, como se dice, la que oprime y la oprimida. O sea, la que exige. Todos conocemos lo que son imperios, ¿verdad? Y si no, pues sabemos que son el abuso dentro de un gobierno terrenal, que es el mismo que Cristo va a destruir cuando venga a tomar posesión, dice la palabra en Daniel 2:34, 33, 34 y 44. Va a destruir todos los gobiernos, que ese es el fin del mundo, la destrucción de los gobiernos de la tierra. Para entonces, ¿el qué? Colocar y tomar posesión de un gobierno de justicia único. Liderazgo, siendo Él el líder, Rey de Reyes. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
¿Por qué no en letra, hermanos? Pues porque Cristo vino a traer esa libertad para que se cumpliese el pacto eterno que Dios había establecido con Abraham desde aquel comienzo, que seríamos salvos por la gracia de Dios, que debemos creer en ese nuevo nacer, que debemos recibir ese nuevo nacer, que es dado por Dios, dice la palabra en Juan capítulo 6, 44, dice, es dado a nosotros, no es porque nosotros hayamos trabajado, hemos hecho esto, como le dijo Dios al pueblo de Israel, yo no los he seleccionado a ustedes por lo que ustedes han hecho, sino por su amor, que es que selecciona el pueblo y establece la nación de Israel. ¿Por qué? Por Abraham, porque él conocía el corazón de Abraham como él conoce el suyo, conoce el mío, conoció el de Moisés, porque él nos formó, hermano. Él creó nuestro espíritu, él nos conoce, él sabe. Pero también como él no es un dictador, es una opción nuestra el hacer, el libre albedrío. Nosotros tenemos ese don del libre albedrío de hacer, de decidir, de decir sí o decir no. Eso está en nosotros en escoger la acción que queramos escoger. Gloria a Dios. Por eso es que mientras nosotros no nacemos del Espíritu, Dios nos demanda multitudes de pecados. Por eso es que Dios nos perdona, porque cuando venimos al Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia, nos compró. Entonces ahora es una vida nueva en Cristo, espiritualmente hablando, donde ahora sí tenemos una responsabilidad de ¿qué? De conocer y crecer y comenzar a ser ¿qué? Luz entre las tinieblas. Si tenía esta mala costumbre, ya tiene que dejarla. Tiene que comenzar y pedirle al Señor que lo ayude, que el Espíritu Santo lo ayude a ¿qué? A vencer esas ataduras. Porque ahora verdaderamente somos libres en Cristo. Entonces no nos podemos dejar que controlar por el pecado. Porque el pecado va a estar ahí para influenciarnos. Pero nosotros tenemos la autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo de ¿qué? De rechazar esa tentación. Pero si caemos, se levanta. Pero no podemos tener licencias de seguir pecando en el mismo pecado. Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuando nosotros pecamos porque queremos pecar. Y Dios nos conoce cuando pecamos porque nos descuidamos, somos débiles y vence la influencia del pecado. Tenemos que pelear esa batalla hasta que usted entonces logre y alcance el máximo y ese pecado es historia, ya no lo comete. Entonces el enemigo busca otra debilidad en nosotros porque él siempre tiene legiones, tiene sus soldados analizándonos a nosotros, estudiándonos, sabe en dónde están nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Romanos 8:28, ya lo mencioné. Entonces nuestro corazón es el que tenemos que cambiar, porque es el que nos cambia. Pero nosotros no podemos cambiar la forma de pensar, de actuar, si no conocemos la palabra de Dios y la implementamos. Para que comience a crear luz, como se dice, luz en nosotros, que comience a generar una luz por nuestras acciones, que nuestras actitudes comienzan a cambiar. Comenzamos a ser mansos, humildes, todas esas cosas positivas que son los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Deuteronomio 10:12 que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que antes en todos tus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos.
Y ustedes ven ahí que dicen mandamientos y estatutos, y por eso es que estamos hablando que tenemos que escudriñar muchas veces y buscar. Son cosas que son semejantes, parecidas, pero no iguales, hermanos. Que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia. ¿Ustedes ven? Palabra de Dios. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Pero si ustedes ven y buscan la historia de Israel, el pueblo de Israel, Dios los prosperaba, los libertaba y volvían a lo mismo. Si ustedes buscan la historia leen la historia de todos estos profetas, todos los que le hicieron, los mataban, no obedecían y conocían, porque ellos sabían que Dios era todo poder, era un fuego consumidor, porque desde un principio, desde esa primera generación, bajo la época de Moisés, ellos fueron testigos del poder de Dios, cuando Dios le hablaba a Moisés. Pero nos descuidamos, que es lo que hablamos hoy, cuando viene la prosperidad, cuando vienen los buenos tiempos, nos descuidamos y podemos caer, hermanos. Por eso es que a veces Dios tiene que mantenernos en nosotros en un nivel de pruebas para que nos mantengamos, de exámenes. Es como usted cuando tiene un examen en los secular, usted sabe que usted se mantiene y tiene que estudiar y se mantiene estudiando porque quiere que pasar el examen. Una vez que pasa el examen, al mes posiblemente le preguntan la mitad de las preguntas y ya no se acuerda de ninguna de ellas. Pero cuando para el examen las conocía toditas. ¿Ves? Nos descuidamos porque no pensamos que van a ser importantes para nuestras vidas. Y nos descuidamos. Y ahí es cuando el enemigo toma ventaja y nos puede hacer daño, hermanos. Porque entonces, acuérdense en que él siempre está como león rugiente alrededor, familia, con hijos, familia. O sea, él está siempre buscando cómo tomar ventaja, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿No es acaso ustedes ven estos conflictos de todas esas naciones, toda esa gente tratando de salir de sus tierras? De tal manera que aquí, donde Dios le ha dado prosperidad a estas naciones en este nuevo mundo, están implementando las mismas malas costumbres, oprimiendo al extranjero, ¿verdad que sí? Pero la guerra, como mencioné anteriormente, ya la ganó Cristo. Y ellos darán respuestas de lo que han hecho y lo que están haciendo en contra de estos pueblos. Porque Dios es amor, y aquí dice la palabra, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Porque todos hemos sido extranjeros tarde o temprano. Porque cuando nosotros llegamos a Puerto Rico, estaban los indios, se llamaban taínos. Nosotros le quitamos las tierras a los taínos, ¿ves? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la tierra es de Dios y Dios se la da al que Él quiere. Y porque usted llegue después, nosotros no podemos, llegamos después, queremos imponer. Tenemos que ser amables
tener amor por nuestro prójimo, como dice la palabra, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad que sí? Dice la palabra. Y cuando aquí dice que Dios es Dios de dioses y Señor de señores, pues se está hablando de que Dios es un solo Dios, todopoderoso. La palabra dice en Juan 10:34, ¿qué dice? Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tus blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ustedes ven que a Cristo lo crucifican, ¿por qué? Porque dijo, y es el Hijo de Dios. ¿Eh? Y por eso es que Dios es Dios de dioses, con letras minúsculas. Porque hay un solo Dios y un solo Señor, dice la palabra. Y por eso es que dice la palabra en Timoteo, él allá dice que dice 2:4. Y es la voluntad de Dios que todo hombre venga al conocimiento de la verdad. ¿De qué? De que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, su amado Hijo. No podemos cambiar la verdad. Tenemos que conocerla. En Salmo 82:6, ¿qué dice la palabra? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caeréis. Palabra de Dios. Primera de Corintios 2:16, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es promesa. Pero cada posición en su posición. Dios Todopoderoso, la cabeza. Jesucristo, su amado Hijo, sentado a la diestra. Y por supuesto, su Santo Espíritu, que está aquí en la tierra haciendo su trabajo, guiando y trabajando con la iglesia, ¿verdad? Juan 4:22, ustedes saben que ahí con las samaritanas, dice, porque la salvación viene de los judíos, ¿por qué? Porque ellos tenían la responsabilidad. En Mateo 21:33, la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? ¿Qué dice? Que envían a sus mensajeros y a todos los mataron. Finalmente decide el hombre de la familia enviar a quién, a su amado hijo, a su hijo, ¿verdad? Y también que lo matan, lo sacan afuera de la viña y lo matan, ¿verdad que sí? Que es representado cuando crucifican a Jesucristo. En Hechos 10:39, ¿por qué dice la palabra de la salvación viene de parte de los judíos? Mire, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, miren aquí, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Jesús se acercó y les habló diciendo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
¿Ve la responsabilidad que se la delegó Dios a ese pueblo de Israel? La responsabilidad de llevar el evangelio sobre toda la tierra. Gloria a Dios. Por eso es que los fundamentos, cuando ustedes buscan los fundamentos de la iglesia, miren, Hechos 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué quiere decir? Estaban ahí presentes todos los que estaban, lo que en ese tiempo estaba ocupado sobre la faz de la tierra. Cualquiera hubieran sido las naciones. Dios permitió de que llegaran y ellos estaban que cuando ellos observan, pero ¿cómo es posible que esta gente pueden hablar otras lenguas? O sea, otros idiomas de esa área si venían de otros lugares. Porque ese es el mismo milagro que ocurrió allá cuando Dios establece las lenguas de una lengua en la Torre de Babel, que a través de la historia que la hemos cambiado de acuerdo a cómo la hemos escrito, pues comenzamos a darle tiempo y fecha y nombres a naciones, a grupos, pero desde un comienzo todo ha sido lo mismo. Todas estas naciones ya Dios había permitido que habían sido esparcidas sobre la faz de la tierra. Por eso fue que la última área que se descubre, supuestamente, las Américas, cuando los europeos llegan aquí a las Américas, encuentran aquí los indios, que ya ocupaban desde Canadá hasta Bola de Fuego en Argentina. ¿Cómo llegaron? Pues Dios permitió. Llegaron en lanchas, en yolitas, ¿verdad? En barquitos hechos de esa época. Porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y nosotros, como siempre estamos buscando el máximo, siempre estamos descubriendo, buscando, inventándonos, no se nos hace imposible. Buscamos hasta que descubrimos que Dios permite que podamos descubrir. Dentro de este tema de que se hablan las ciencias, se van descubriendo nuevas cosas. Isaías 61:1 que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. Y a los presos apertura de la cárcel. Al que el Hijo del Hombre libertarse, verdaderamente es libre. Esa es la libertad. El conocer a Jesucristo y implementar y seguir su palabra, la palabra que Él nos enseñó, que es la del Padre. Porque como Él oyó, como el Padre le dijo, así Él hizo y cumplió. Con Números 36:1, que dice, mire, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes. Ustedes saben ahí que ahí habla de las heredades. Y estamos hablando, y dije al principio de la lección, que ya la conquista Jesucristo lo hizo, cumplió, ganó la guerra. Nosotros vamos a ocupar, tomar posesión de esas tierras. Tenemos que ocuparlas, porque toda tierra tiene que ser ocupada, ¿verdad? ¿Qué pasa? La palabra dice en las leyes celestiales, en Número 36:1, leyes para heredades, de tal manera que dice que porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres paternas, porque ahí era la historia de que uno
descendientes de José no tuvo hijo varón, y eran las hijas. Y entonces ahí es cuando Dios permite la mezcla de las hijas con otros de la tribu de sus tíos, sus primos, porque tenían que ser de la misma tribu paterna, dice la palabra. ¿Para qué? Defender las heredades, ¿verdad? Lo cual sabemos que en Ezequiel 47, en adelante del 13, ahí están todas las tierras divididas y repartidas, en Ezequiel 47, 13. Mateo 22, 28. En el 19, 27, ¿qué dice Pedro? Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tribus, sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, dice la palabra. Que al igual lo dice en Mateo 22, 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Ustedes ven la conquista es conocer esta palabra y saber que el reino de Dios es real para que podamos y se cumpla lo que dice Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para vuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. No dice en el cielo, sobre la tierra, hermanos. ¿Por qué? Dice en Apocalipsis 24 que de las categorías de los hijos, porque no todos van a ser reyes y sacerdotes, son todos aquellos que alcancen ese máximo de madurez, de conocimiento, de sabiduría. Dice que los facultados en Apocalipsis 24 son los que van a alcanzar y a ser parte de ese gobierno con Cristo. Al igual que Lucas 12:32, esa manada pequeña, o sea, ese grupo, ese remanente, que son los líderes del gobierno, que van a gobernar con Cristo, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice en Mateo 5:5 y dijo Jesucristo. Porque vamos a ser, si somos adoptados, y dice la palabra en Gálatas 4:5 que recibiremos la adopción de hijos. Por lo tanto, vamos a heredar y ese reino lo vamos a heredar. Tenemos que estar en alerta, tenemos que estar preparados, hermanos, para entonces entender. Y para concluir, la palabra dice en Hebreos 11:9, que fue lo que yo dije, y que de aquellos que no tienen las tierras y de nosotros. Dice la palabra en 11:9, miren, en hebreo, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos ellos y todos nosotros hasta el día de hoy, si seguimos muriendo, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria a Dios. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme, en Isaías 60, 21.
Hermanos, si queremos conquistar, recibir lo que Dios nos ha prometido, la verdadera conquista es lo que mencioné anteriormente, conocer la palabra de Dios, implementarla, para entonces poder ocupar y recibir esas promesas. En lo secular, la milicia es una guerra, guerras tras guerras. En lo espiritual, esto es una guerra espiritual. Y lo entendemos, lo hemos aprendido a través de la palabra, y por eso le exhorto y siempre digo, es importante llegar a la casa del Señor para aprender. Seguro es bueno para gozar, alabarle, glorificarle, pero hay que aprender el fundamento, porque un edificio sin el fundamento no es edificio, se puede derrumbar. Cuando viene cualquier tormentita, un vientito, se lo lleva, hermanos. Pero si usted está está cimentado, arraigado, que es a través del conocimiento de esta palabra, es un hermano o una hermana de una sola pieza. Que Dios le bendiga al hermano Israel. Gloria a Dios.